Mira qué raro este monumento. Sí, ¿qué es? ¿Una chica subida en un toro? Sí, es un toro. Y tiene que ver con el nombre de la avenida. La avenida se llama Avenida de Europa y la chica es Europa. Se llama como un continente. ¿Y es domadora de toros? Uf, ya se ve que la mitología no es lo vuestro. Europa era una chica muy guapa y Zeus, que era un ligón, quería liarse con ella. ¿Y el toro qué pinta? Pues Zeus se transformó en toro. ¿Que se transformó en toro? Tú lo flipas. Hombre, Zeus era un dios y podía hacer lo que quisiera. Pues ya ves, siendo toro, ¿lo tienes más fácil para ligar o qué? Pues no lo sé. Lo que sí que es cierto es que a ella le llamó la atención, se acercó a él y él aprovechó para raptarla y llevársela a su casa. Fue una de sus muchas conquistas. ¿Y luego lo contaba? Sí, lo puso en las estrellas. No me estoy enterando de nada. Sí, mujer, en aquella época el cielo era como un periódico donde se ponían las noticias más importantes. La constelación de Tauro nos recuerda a la conquista de Zeus. Anda, menudo invento. Así que cada constelación tiene su historia. Pues sí, y hay otra que deberíais conocer. Tiene que ver con el nombre de nuestro pueblo. ¿Cuál? Todo ocurrió en el año 490 a.C. Tras la tremenda batalla que enfrentó a atenienses y persas, el soldado de Maratón es enviado a Atenas para anunciar la victoria. «42 kilómetros corriendo lo dejaron exhausto. Solo pudo decir, hemos vencido, y murió. Llegó hasta Zeus y le pidió su recompensa como solía acontecer cuando se conseguía un bien para Atenas. Zeus le prometió una constelación, pero le dijo: no habrás de ser recordado por anunciar tantas muertes. Allá donde consigas la concordia entre los pueblos hallarás tu constelación. Con aquellas palabras grabadas en su mente, se dedicó a vagar en busca de una respuesta que tendría que leer en las estrellas. Y años después el soldado, de nombre Fidípides, seguía deambulando por el mundo tras una recompensa que ya empezaba a pensar que nunca encontraría. ¿A dónde te diriges? Voy allá donde mis pasos me lleven. Por tu tatis, ¿qué dice este griego? Mis pasos solo me llevan tras los jabalíes. Deja ya de pensar en comer y veamos si podemos ayudarlo. ¿Buscas algo? Aquello que busco está en las estrellas. Solo encontrando la paz entre los hombres lograré alcanzarlo. Está loco este griego. Si lo que quieres es poner paz, has llegado al lugar indicado. Al fondo del sendero hay 2 aldeas que están en constante lucha. Sí, Asterio nunca me ha dejado participar, porque como no son romanos... Pero qué rápido se ha ido por Belenos. Bueno, sigamos, Obelis. Sí, que ya voy sintiendo un agujero en el estómago. A medida que el soldado se va acercando al final del sendero, oye ruidos de pelea, maldiciones y gritos. Apresura el paso para ver qué sucede. Se encuentra con 2 grupos de personas insultándose y lanzándose piedras desde las 2 orillas de un río. Los acontecimientos se suceden muy rápidamente. De pronto oye gritos más agudos. Han caído al agua 2 pequeños. Cada uno procede de una orilla. El soldado se tira al agua, consigue salvarlos y alcanza una orilla. Agotado, Fidípides mira al cielo y descubre una constelación que no había visto nunca. Siente entonces una enorme energía. Apartaos, debemos auxiliar a este hombre valiente que ha salvado a uno de los nuestros. Soldado, tienes nuestra eterna gratitud. No he hecho más que cumplir con mi destino. Quiero ir con mi mamá. Deberíamos ocuparnos de devolvérselo a su gente. Eso no importa, solo es uno de ellos. Dime, ¿cómo te podemos demostrar nuestra gratitud? Solo los hombres buenos y justos pueden ser agradecidos. ¿Qué quieres decir?
Piensa qué hubiera pasado si hubiera alcanzado la otra orilla en vez de esta. Pero ¿cómo iba a ser eso posible? Los designios de los dioses son impredecibles. Vosotros podríais estar ahora llorando a este niño. ¿Qué sentiríais? Es cierto. Nunca nos hemos parado a considerar qué sienten o piensan los de enfrente. Siempre hemos vivido luchando y nunca hemos tenido tiempo para estas cosas. ¿Y cuál es el porqué de vuestras luchas? No sé. ¿Alguien lo recuerda? Pues no debe ser tan importante, si no lo recordáis. Tiene razón. Habrá que devolver este niño a su pueblo. Yo lo haré. Indicadme el camino. Vamos, te llevaré en mi barca. La alegría es enorme al otro lado del río. Las expresiones de gratitud se repiten. Tan entusiasmados están que no se han dado cuenta de que con el soldado y el niño ha llegado el jefe de sus enemigos. ¿Cómo podré pagarte esto? Hay una manera, pero tú solo no puedes hacerlo. ¿Cómo? ¿Qué es eso que no puedo hacer yo solo? Hacer las paces con tus vecinos de enfrente. Solo viviendo en paz evitaréis sucesos como el de hoy. Aquí está su jefe. Él me ha guiado hasta aquí. Los dos habéis sentido hoy la misma angustia y el mismo dolor. ¿No ha sido suficiente? Es más, vuestros vecinos de enfrente no me han sabido decir el porqué de vuestras luchas. ¿Vosotros lo sabéis? Y el soldado les dijo: He aquí lo que os pido. Que seáis un solo pueblo unido para todo. Que habléis y solucionéis vuestras diferencias antes de que éstas os lleven a la lucha y al odio. Construid un puente que una vuestras orillas y vuestros corazones, que sea un lugar de encuentro. No os pido más. Y este es ese puente. Ah, ¿y la constelación del soldado? Él cumplió su misión y Zeus se la concedió. Ya sé, es lo que vio el soldado al salvar a los niños. Claro. ¿Y qué constelación es esa? Una que conocéis muy bien, la que forma los 5 aros olímpicos. ¿Y eso es una constelación? Sí, y desde esta zona, donde mejor se ve es ahí, justo en el medio de ese puente, que ellos conocían con el nombre de Puente de la Tregua. Mira qué raro este monumento. Sí, ¿qué es? ¿Una chica subida en un toro? Sí, es un toro. Y tiene que ver con el nombre de la avenida. La avenida se llama Avenida de Europa y la chica es Europa. Se llama como un continente. ¿Y es domadora de toros? Uf, ya se ve que la mitología no es lo vuestro. Europa era una chica muy guapa y Zeus, que era un ligón, quería liarse con ella. ¿Y el toro qué pinta?
Pues Zeus se transformó en toro. ¿Que se transformó en toro? Tú lo flipas. Hombre, Zeus era un dios y podía hacer lo que quisiera. Pues ya ves, siendo toro, ¿lo tienes más fácil para ligar o qué? Pues no lo sé. Lo que sí que es cierto es que a ella le llamó la atención, se acercó a él y él aprovechó para raptarla y llevársela a su casa. Fue una de sus muchas conquistas. ¿Y luego lo contaba? Sí, lo puso en las estrellas. No me estoy enterando de nada. Sí, mujer, en aquella época el cielo era como un periódico donde se ponían las noticias más importantes. La constelación de Tauro nos recuerda la conquista de Zeus. Anda, menudo invento. Así que cada constelación tiene su historia. Pues sí, y hay otra que deberíais conocer, tiene que ver con el nombre de nuestro pueblo. ¿Cuál? Todo ocurrió en el año 490 a.C. Tras la tremenda batalla que enfrentó a atenienses y persas, el soldado de Maratón es enviado a Atenas para anunciar la victoria. «42 kilómetros corriendo lo dejaron exhausto. Solo pudo decir, hemos vencido, y murió. Llegó hasta Zeus y le pidió su recompensa como solía acontecer cuando se conseguía un bien para Atenas. Zeus le prometió una constelación, pero le dijo, no habrás de ser recordado por anunciar tantas muertes. Allá donde consigas la concordia entre los pueblos hallarás tu constelación. Con aquellas palabras grabadas en su mente, se dedicó a vagar en busca de una respuesta que tendría que leer en las estrellas. Y años después el soldado, de nombre Fidípides, seguía deambulando por el mundo tras una recompensa que ya empezaba a pensar que nunca encontraría. ¿A dónde te diriges? Voy allá donde mis pasos me lleven. Por tu tatis, ¿qué dice este griego? Mis pasos solo me llevan tras los jabalíes. Deja ya de pensar en comer y veamos si podemos ayudarlo. ¿Buscas algo? Aquello que busco está en las estrellas. Solo encontrando la paz entre los hombres lograré alcanzarlo. Está loco este griego. Si lo que quieres es poner paz, has llegado al lugar indicado. Al fondo del sendero hay 2 aldeas que están en constante lucha. Sí, Asterio nunca me ha dejado participar, porque como no son romanos... Pero qué rápido se ha ido por Belenos. Bueno, sigamos, Obelis. Sí, que ya voy sintiendo un agujero en el estómago. A medida que el soldado se va acercando al final del sendero, oye ruidos de pelea, maldiciones y gritos. Apresura el paso para ver qué sucede. Se encuentra con 2 grupos de personas insultándose y lanzándose piedras desde las 2 orillas de un río. Los acontecimientos se suceden muy rápidamente. De pronto oye gritos más agudos. Han caído al agua 2 pequeños. Cada uno procede de una orilla. El soldado se tira al agua, consigue salvarlos y alcanza una orilla. Agotado, Fidípides mira al cielo y descubre una constelación que no había visto nunca. Siente entonces una enorme energía. Apartaos. Debemos auxiliar a este hombre valiente que ha salvado a uno de los nuestros. Soldado, tienes nuestra eterna gratitud. No he hecho más que cumplir con mi destino. Quiero ir con mi mamá. Deberíamos ocuparnos de devolvérselo a su gente. Eso no importa, solo es uno de ellos. Dime, ¿cómo te podemos demostrar nuestra gratitud? Solo los hombres buenos y justos pueden ser agradecidos. ¿Qué quieres decir? Piensa que hubiera pasado si hubiera alcanzado la otra orilla en vez de esta. Pero ¿cómo iba a ser eso posible? Los designios de los dioses son impredecibles. Vosotros podríais estar ahora llorando a este niño. ¿Qué sentiríais? Es cierto. Nunca nos hemos parado a considerar qué sienten o piensan los de enfrente. Siempre hemos vivido luchando y nunca hemos tenido tiempo para estas cosas. ¿Y cuál es el porqué de vuestras luchas? No sé. ¿Alguien lo recuerda? No.
Pues no debe ser tan importante, si no lo recordáis. Tiene razón. Habrá que devolver este niño a su pueblo. Yo lo haré. Indicadme el camino. Vamos, te llevaré en mi barca. La alegría es enorme al otro lado del río. Las expresiones de gratitud se repiten. Tan entusiasmados están que no se han dado cuenta de que con el soldado y el niño ha llegado el jefe de sus enemigos. ¿Cómo podré pagarte esto? Hay una manera, pero tú solo no puedes hacerlo. ¿Cómo? ¿Qué es eso que no puedo hacer yo solo? Hacer las paces con tus vecinos de enfrente. Solo viviendo en paz evitaréis sucesos como el de hoy. Aquí está su jefe. Él me ha guiado hasta aquí. Los dos habéis sentido hoy la misma angustia y el mismo dolor. ¿No ha sido suficiente? Es más, vuestros vecinos de enfrente no me han sabido decir el porqué de vuestras luchas. ¿Vosotros lo sabéis? Y el soldado les dijo: He aquí lo que os pido, que seáis un solo pueblo unido para todo, que habléis y solucionéis vuestras diferencias antes de que éstas os lleven a la lucha y al odio. Construid un puente que una vuestras orillas y vuestros corazones, que sea un lugar de encuentro. No os pido más. Y este es ese puente. Ah, ¿y la constelación del soldado? Él cumplió su misión y Zeus se la concedió. Ya sé, es lo que vio el soldado al salvar a los niños. Claro, ¿Y qué constelación es esa? una que conocéis muy bien, la que forma los 5 aros olímpicos. ¿Y eso es una constelación? Sí, y desde esta zona, donde mejor se ve es ahí, justo en el medio de ese puente que ellos conocían con el nombre de Puente de la Tregua.